Hola a todas y a todos. En la segunda lección de esta segunda unidad vamos a repasar la evolución histórica de la intervención social. Este repaso nos va a ayudar a comprender el papel que hoy en día tiene nuestra disciplina. Tengamos en cuenta que el cuidado de personas con cualquier tipo de necesidad ha sido una constante en cualquier sociedad humana y en cualquier época. Pero en algunas de estas sociedades o en algunas de estas épocas la atención no ha sido la más adecuada, produciéndose un rechazo social, una estigmatización o incluso en algunos casos extremos se han producido casos de exterminio. Pero veamos cómo se ha atendido a lo largo de la historia a los más necesitados para ver cómo hemos llegado hasta hoy. Empezamos hablando de la Edad Media. En esta época no existían servicios sociales como tal. La atención social se canalizaba, por tanto, a través de otras estructuras entre las cuales destacan la ayuda mutua. Este concepto hace referencia a la solidaridad existente en la sociedad, de manera absolutamente informal, es decir, sin una estructura concreta, que era practicada sobre todo por agrupaciones cercanas a la persona con necesidades. Algunas de estas agrupaciones son, por ejemplo, las agrupaciones vecinales que se constituyeron como hermandades o cofradías, o los gremios. Los gremios son una verdadera estructura de la economía de la época que funcionaban como elementos de protección de los artesanos. Otra de las estructuras que canalizaban la atención en la sociedad de la época medieval es la caridad. Pensad que en esta época la Iglesia Católica se extendía por toda Europa y esta fomentaba la caridad en la sociedad. La caridad es aquella virtud cristiana de ayuda a las personas. ¿Y cuáles eran los destinatarios de estas ayudas? Pues los más marginados y las personas con más carencias. ¿Y quiénes practicaban esta ayuda? Pues realmente toda la sociedad podía practicarla. Por un lado, los particulares a través de la limosna y por otro lado, los notables de la sociedad fundando, por ejemplo, hospitales o cosas así. Y la última de las estructuras que canalizan la intervención social en la Edad Media es la protección social feudal. No me refiero a la ayuda caritativa practicada por la nobleza que acabamos de mencionar. Esta protección feudal hace referencia a aquellas ayudas ofrecidas por reyes o señores feudales que se pueden considerar como un servicio público derivado de su cargo en la sociedad. Si bien según el sistema feudal el pueblo debía pagar diezmos a los señores, lo cual constituía la base de la financiación de la estructura social, los señores estaban obligados a proteger a sus siervos. De la época renacentista vamos a destacar una figura fundamental en el desarrollo de la intervención social en nuestro tiempo. Estoy hablando del valenciano Juan Luis Vives. Él decía que la atención a los pobres debía correr a cargo de las autoridades públicas, lo cual ya supuso una revolución en la época. Y según Vives, esta intervención no se debía quedar en meras medidas asistenciales, sino también en medidas de prevención. Como veis, esto era un pensamiento revolucionario para la época. Es verdad que la obra de Juan Luis Vives no tuvo una gran acogida en aquella época, pero poco a poco y con el tiempo fue tomando importancia y consultándose más y más. Seguimos avanzando y llegamos al siglo XIX, y de este siglo vamos a destacar dos aspectos. Por un lado, vamos a hablar de la beneficencia. Hay que tener en cuenta que esta fue una época de grandes transformaciones por la industrialización. Estas transformaciones generan en parte situaciones de mucha precariedad, pues parte de la sociedad se ve sin recursos. En estas circunstancias y dentro de un contexto en el que el Estado juega cada vez más un papel benéfico, surge el régimen de beneficencia. A mediados del siglo XIX se aprobó una ley llamada la Ley de Beneficencia, que lo que hacía aquella ley es regular por primera vez una serie de atenciones asistenciales y obligaba al Estado a prestarlas. Bien, ya tenemos una ley que regula entonces las intervenciones, pero lo malo fue que costó muchísimo que aquella ley se aplicara con normalidad, porque la revolución industrial atrajo a las ciudades grandes masas de población. Esas grandes masas de población acudían a los núcleos urbanos y era gente sin arraigo y muchas veces pues, sin oficio ni beneficio. Otro aspecto que destaca del siglo XIX es el pauperismo. Si os animo a buscar en el diccionario o buscar en Google qué significa pauperismo. Pues cuando veáis su significado podréis entender fácilmente que en esta época, que estamos hablando de finales del siglo XIX, se inundaran las ciudades de Occidente de pobreza. Y en España fue difícil que la ley de beneficencia se pudiera aplicar y provocara los efectos deseados.
pues el problema no se limitaba a algunos casos concretos de personas necesitadas, sino que aquello fue una verdadera epidemia de pobreza. Recordad que en la época, recordad la película que vimos de Concepción Arenal, las condiciones contra las que luchaba la protagonista, Concepción Arenal. Bueno, pero la figura que vamos a destacar ahora es la de Victoria Kent, que fue una abogada y política que trabajó durante la primera mitad del siglo XX y se hizo célebre por ser la primera directora general de prisiones en la década de los años 30. Su mayor aportación a la intervención social fue difundiendo el criterio de que las sociedades están obligadas a recuperar al delincuente como persona activa, poniendo en duda que las cárceles pudieran alcanzar dicho objetivo. Hoy se considera una figura primordial en la historia de la intervención social en España y con orgullo nuestro instituto lleva su nombre. Y llegamos a la dictadura franquista. Por culpa de este régimen, España quedó aislada de planes de desarrollo que sirvieron para modernizar otros estados. España se convirtió en un país plagado de carencias que solo se intentaban superar con estructuras de ayuda mutua parecidas a aquellas que ya hemos comentado al hablar de la Edad Media, estructuras como la familia o los grupos de amigos. Es cierto que hubo algunas reformas en las estructuras sociales, pero estas fueron sistemáticamente adjudicadas a instituciones afines al régimen. Y termina el franquismo y entonces llega la democracia a España y se comienza a edificar el estado del bienestar, nuestro propio estado del bienestar. Desde entonces en España se han ido acometiendo diversas reformas legales que lo que buscan es la generalización de prestaciones sociales. Bueno, seguiremos ampliando las características del estado del bienestar en la próxima lección. Y hasta aquí llega nuestra segunda lección del segundo tema y seguiremos trabajando estos contenidos en clase. ¡Mucho ánimo!